Bueno, pues al final vamos a hacer otro complementario porque nos faltó lo de España y algunas pequeñas aclaraciones y ya pues damos de momento por concluido esta gran serie de la Gran Guerra, ¿no? Que conmocionó al mundo a principios del siglo XX y ya pues no volvió a ser el mismo, ¿no? Entonces nos dijimos, por ejemplo, que las ideas por las que los hombres habían luchado, democracia, liberalismo, fe religiosa y nacionalismo, eran más o menos. Que también la Gran Guerra resolvió pocas injusticias por las que se libró, ¿no? Tenemos consecuencias no resueltas hoy en día en Oriente Medio, en los Balcanes. También dije Irlanda, pero bueno, Irlanda parece que ya está. Tampoco fue la guerra que puso fin a todas las guerras, ¿no? Que era lo que se pretendía. Sino al revés, yo creo que fue al revés. Además, como digo, dejó al mundo un terrible mensaje, ¿no? De que la guerra puede provocar cambios. Entonces, cambios de fronteras, eso lo estamos viendo hoy en día. Y esperemos que no se extienda. Puede satisfacer ambiciones y puede dar resultados. No dije, lo digo ahora, la guerra nace de la furia de los hombres. Los atrapa en el miedo y los hunde en el infierno. La rabia los impulsa a pelear hasta el fin, pero todos ansían la liberación. Bueno, voy a ver un momentillo lo de España. España, pues era monarquía parlamentaria, no aparentemente, que había alternancia en el poder, liberales y conservadores. En este caso era el conservador Dato. No sé si ya habían matado a Canalejas. Estaba Alfonso XIII. Entonces con Eduardo Dato nos mantuvimos neutrales. La verdad que es un gran orgullo a verse en ese aspecto. Luego ya tenemos también, después tendremos nuestras vergüenzas, pero ahí es para quitarse el sombrero. Entonces no intervenimos, totalmente neutrales. El sentir de la población se divide, ¿no? Por ejemplo, por la izquierda apoyan a Francia porque ven en ella los valores de la libertad y todo eso. Las derechas ven en Alemania pues la ley y el orden. Y entonces, pues bueno, es las típicas discusiones en las calles y todas esas cosas. La neutralidad española estimula el crecimiento económico y la demanda de nuestros productos se dispara. Es un periodo de bonanza, se vende todo lo que se produce. Hay un desarrollo del capitalismo español, la burguesía es la más favorecida, surgen grandes fortunas. Sin embargo, la clase obrera es la más perjudicada a un medio plazo, ya que al final se encarece el nivel de vida por la escasez de productos que se exportan todo, o sea, todo lo que se produce se vende. Y entonces cuando yo hice esto en la historia de España, puse dos ejemplos. Explicamos que esos países en guerra pues están en economía de guerra, entonces pues todas sus fábricas están enfocadas a la economía de guerra. A lo mejor, que digo yo, fábricas de zapatos, pues en vez de hacer zapatos de tacón para mujeres y zapatos, pues es todo de botas para el frente. Pues entonces las tienen que comprar de fuera.
Y bueno, digo zapatos de primera necesidad, tampoco hay que se dediquen, o sea, el campo está medio abandonado, porque o están en el frente o están cayendo bombas, ¿no? Entonces, pues para poder comer, pues tienen que comprarlo, en este caso, pues a España. Que surgieron grandes fortunas. Entonces puse dos ejemplos por los cuales España, aun viviendo este periodo de bonanza, pero estaba desabastecida, porque claro, todo se vendía. Y puse dos ejemplos y uno fue el de una de charla que dio mi sobrina, mi sobrina Manuela, que había estado en Conacoes, en Honduras, haciendo una jornada de alimentación y eso. Y entonces ella advirtió que, claro, nosotros les compramos todos los mangos y todo un montón de cosas tropicales de allí y nos las comemos, ¿no? Claro. Pero parece que le estamos haciendo un favor y no, porque entonces ellos se quedan sin eso. Y para comprarlo pues tienen que competir con nuestros precios y al final es la base de su alimentación que la están allí cultivando y los ven pasar delante de sus ojos y no se pueden comer ni un triste mango. Entonces ese ejemplo lo puse también el ejemplo de la Rumanía de Ceausescu, que estaba empeñado en la deuda exterior cero, en pagarlo, en no tener deuda exterior, y efectivamente no la tenía, pero tenía todas sus estanterías de los supermercados vacías. Entonces, pues, ¿de qué le valía? Porque no tenían que comer, porque eso todo lo vendía para sacar divisas y pagar al Banco Mundial, pagar su deuda externa. Todo esto está en el vídeo 19, minuto 11. Pondré el enlace, pero para esto tengo que estar con el ordenador, porque con el ratón hace chin, 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 plum, y el móvil es un rollo. Bueno, más cosillas de la época de la guerra. Aquí surgió Coco Chanel, pero bueno, eso lo ven, ahora he sacado ahí unos... Decís, pues bueno, que fue que hubo, bueno, había habido que los grandes avances tecnológicos espectaculares y demográficos, pero bueno, esto no viene, esto ya estaba. Sí, que el primer avión en 1903, en 1905 creo que la teoría de la relatividad de Einstein, y luego ya empezaron la entente cordial en 1904, la gran potencia Alemania que llega tarde al reparto de África, pero esto ya está todo dicho. Bueno, y ahora ya algunas cosillas, curiosidades y algunas aclaraciones, sí. Y bueno, no me puedo tampoco dormir porque si no... por ejemplo, aclaraciones. Aclaración de Rumanía, que como dije, le habían dado pal pelo cuando entró en el 16 muy contenta en Transilvania, la frenan búlgaros, Alemania y austriacos. Por el sur también se le abrió el frente de Dobruya, que Dobruya la habían conseguido en la guerra ruso-turca del 1878, creo. Bueno, la cosa es que ya a partir de que los búlgaros piden la paz en septiembre del 18, Rumanía se rearma y entra en guerra, pero el 10 de noviembre, o sea, un día antes del armisticio, y toma Transilvania, el Banato, Dobruya, y yo había dicho el 18 de noviembre, y es el día 10, o sea, un día antes del armisticio. Otra aclaración sobre Italia, que ahí me lié un poco, lo dije muy... Es que esta, en principio, va a pertenecer a la Triple Alianza, ¿no?, con Alemania y el Imperio Austrohúngaro, que claro, puede parecer, cuando luego entró en guerra con el Imperio Austrohúngaro por la disputa de terreno, de el Trieste, Dalmacia, en fin, en la batalla de Caporetto, en fin. Entonces,
por dos motivos. El primero, porque ella estaba posicionada al lado de Prusia, en este caso en la guerra de Prusia con Austria, que mantuvieron, ¿no? Por ver quién lideraba la Alemania, que la ganó Prusia, se hizo la líder de todos los estados alemanes, Baviera, Sajonia, Silesia, Hannover, en fin, todo lo que... Y que al final decidió que Austria no iba a ser de Alemania. Entonces, pues claro, como Italia tenía disputas con Austria, pues automáticamente estaba posicionada con Prusia. Entonces, pues más o menos tenían ese trato y se lo debía. También le debía a Prusia la ayuda prestada al echar a los franceses de los territorios pontificios y así poder acabar con el Resurgimiento. O la Italia Unida por Giuseppe Garibaldi, entre otros, que es en el 1800 y mucho. O sea, porque como dije, Italia lleva 2 días, no... Antes estaba todo en condados y cosas más. Nosotros teníamos la Sicilia y teníamos un montón de cosas. Nápoles. Y entonces, pues, eso. Entonces, por eso Italia es de la Triple Alianza. Pero claro, entre otras cosas, no tenía ganas de guerra y le estaba viendo las orejas al lobo. Y entonces, pues, dijo, vale, yo es que estaba aquí en esta Triple Alianza, pero porque pensaba que era defensiva, pero no para atacar. El Imperio Austrohúngaro le está atacando a los serbios, yo me voy de aquí. Y al poco tiempo recibe la jugosa oferta de los ingleses, de los aliados, y entonces pues se va corriendo a por que le iban a dar media África, Dalmacia, ¿no? Parte de Croacia, y Eslovenia, en fin, un montón de territorios allí por el norte. Bueno, más cosillas de esa época, pues la revolución femenina llega a la moda, ¿no? Con Coco Chanel, que liberó a las mujeres de la opresión que ejercía el opresor corsé, ¿no? Libera la silueta de la mujer, adaptando ropa de hombre más cómoda, de lana, calzado plano, en fin. Introduce la cadena en los bolsos. Entonces, esto fue también una revolución coincidiendo con la... Y bueno, y me quesaba... también fue... Voy a hacer una mención a los... importantísimos fueron los planes de Arthur Zinnermann, el de exteriores alemán, que pues prácticamente menos el de México. ¿Os acordáis que fue el telegrama interceptado por los Estados Unidos en el que Zinnermann le mandaba a México diciéndole que invadiera a Estados Unidos a recuperar su terreno, aquel salvajada de terreno que le quitaron en el 1848, California, Arizona, Texas, que se metiera, que ellos lo apoyarían, tal y cual. Entonces, pues eso, la mente de Zinnermann. Después, el de plan de Irlanda, que vale, que salió a medias, pero que luego a la larga también salió, ¿no? Y el que salió magistral, el de Rusia, ¿no? El de mandar allí a Lenin, sufragarle todos los gastos a los bolcheviques y mandarlo allí hasta que realmente acabaran la revolución y sacaran a Rusia de la guerra y se liberó un frente y pudieron dedicarse al otro. Luego pues no supieron manejar las cosas. Y claro, referente a esto, yo tenía aquí unos apuntes del Tratado de Brest-Litovsk, aunque lo había dicho. No, hostia, me cago en todo, me van a quitar la cuenta con... que todas las canciones españolas tienen todas derechos. Lenin considera que en el Tratado de Brest-Litovsk, que fue cuando ya ellos se salen de la guerra y los soldados casi empiezan a desertar en el momento en que
en que dicen pues eso, que va a haber repartición de tierras, tal y cual. Entonces, él sabe que va a perder muchos terrenos, va a negociar con Alemania, con Austria, con Hungría y con Bulgaria. Todos le van a quitar un bocado. Todos quieren un trozo de pastel. Manda a Trotsky a negociar y casi le dice firma lo que sea el 3 de marzo del 18. Rusia pierde 1 millón de metros cuadrados, un cuarto de la población. Yo creo que pierden aquí Moldavia también, claro. Aquí será la primera vez, o esté a punto de coger la Rumanía. Parte de Polonia, Bielorrusia, en fin. Parte de Ucrania. Ucrania en ese momento también les declaró la guerra a los bolcheviques. Y pues nada, con la idea de dedicarse a su guerra civil, porque al hacer las elecciones, perder y disolver la asamblea, pues entraron en guerra civil y entonces ellos ya sabrían que después volverían exportando la revolución a intentar recuperar esos terrenos. Y bueno, pues al final se me ha ido todo el tiempo en esto. Y es que esto no tiene más recorrido, esto no tiene más... que Dios quiera que las tensiones que tenemos en estos momentos, porque ahí parece que empezaron subiendo, era otra época también, pero es que ahora es que lo tenemos ahí al lado. Es que yo he estado 2 veces en Odessa, por ejemplo, y en fin. Y nada, pues bueno, pues nada, hasta el siguiente proyecto.